Bueno, pues la verdad es que me encuentro muy bien. Hay una bendición grande en el tabernáculo en esta tarde. Y bueno, felicito al pastor Huillo, como el Señor lo ha usado para llevar la primera parte de la reunión. A la pastora Lidia, como ella se esfuerza estando ahí solita por la circunstancia que hay en la alabanza, pero como el Señor es bueno y respalda, porque la obra descansa en las manos del Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que bueno, desde el tabernáculo, para nuestros amigos de YouTube, que aquí tiene su casa, para los que quiera, estamos en Jaén, España, en el Centro Cristiano del Tabernáculo, viviendo momentos difíciles a causa de la pandemia, pero nuestro Dios es poderoso. Y Israel vivió temporadas más difíciles, Daniel vivió temporadas más difíciles en Babilonia y fue fiel, y Dios lo respaldó, y Dios trajo un avivamiento, y Daniel hizo, el testimonio de Daniel y de sus amigos hizo que la gente de Babilonia temblaran y temieran al Dios de Israel. Aleluya. Y si Él lo hizo, Dios lo hizo a través de Daniel en Babilonia, ¿por qué no lo va a hacer aquí en España a pesar de la pandemia y a pesar de todo? Amén. Aleluya. Bueno, tengo una palabra que ya llevaba mucho tiempo en mi corazón, pero con una cosa, con otra, con las fiestas, con las navidades, cambiando los sermones y tal, no encontraba el momento para darlo. Y hoy por fin he encontrado el momento. Quiero hablarle nada más y nada menos de la maldad de Manasés, el rey más malo de toda la monarquía de Israel. Él fue el 13º rey de la monarquía del sur. ¡Wow! Tienes ahí la figura número 1. Vamos a ver a este rey. Mira lo que he encontrado en el Google, en YouTube. He encontrado ahí la imagen de Manasés. Ahí lo tenéis. Ese es Manasés. Tiene en la mano izquierda. Esto está en Madrid, en el Escorial. Es que es increíble cómo que yo decía, ¿qué hace ahí en el Escorial, en Madrid? La estatua de Manasés. Manasés tiene en su mano izquierda el compás y la escuadra, y todavía faltaban 200 o 300 años para que naciese el movimiento masónico como tal. Sin embargo, ya ahí estaba, en la Edad Media, eso ya era el fin de la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, y cómo estaba ya ahí el embrión de lo que sería el movimiento masónico, ¿no? Como Manasés, ahí en el Escorial. ¿Qué hace ahí en el Escorial? Eso está en la esquina de la Basílica del Escorial, que es uno de una basílica que hay dentro del recinto propiamente dicho del Escorial, que lo construyó Felipe II. Pero no voy a hablar de la monarquía española con Felipe II, que era bisnieto de los reyes católicos, no, sino voy a hablaros de la monarquía de Israel. Después del periodo de los jueces, entramos en la monarquía, en el Estado de Israel, la nación de Israel. Voy a contextualizarte un poquito, ¿vale? Para meterte dentro de la piel de Manasés. Cuando Josué muere, pues el pueblo empieza a multiplicarse en la tierra que Dios le había dado a Israel, en la tierra prometida, y como siempre, como en toda la historia del Antiguo Testamento, pues comienzan a hacer lo malo delante de Dios, y Dios le va levantando jueces, ¿vale? Desde pasando por Gedeón, por Débora, etcétera, etcétera, todos los jueces, que fueron un periodo de unos 300 años de los jueces de Israel, y ellos volvían a hacer lo malo. No había monarquía, no había reyes en Israel, porque el diseño de Dios no era el reinado. Dios no quería reyes de carne y hueso para su pueblo Israel, pero su pueblo Israel se empecinó viendo a las naciones contemporáneas de él que tenían sus reyes, y ellos dijeron, queremos un rey. Y Jehová Dios decía, si yo soy vuestro rey,
yo soy vuestro rey. ¿Por qué queréis un rey? Y ellos seguían empecinadamente. Entonces ya Samuel, hablando con Dios, y Dios le dijo: Samuel, voy a levantarles reyes, pero antes reúne al pueblo y dile que esto y esto harán los reyes que yo les voy a dar, porque yo no quiero que tengan reyes, porque los reyes van a hacer esto, van a hacer abuso de autoridad, van a mirar para ellos mismos. El ser humano no está preparado para reinar. Me están desechando a mí como rey y quieren reyes humanos. Y entonces Israel entró en la voluntad permisiva de Dios. Nunca provoque, esto es como una introducción al tema, ¿vale? Nunca provoque la voluntad permisiva de Dios. Hay dos clases de voluntades según la palabra de Dios: la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios quiere para ti, eso se llama la voluntad perfecta y decretada de Dios. Pero a veces nosotros, por empecinarnos, provocamos, porque nos ponemos RQR, y Dios dice: no vas a cambiar de idea, pues voy a ceder yo. Y Dios en su amor cede para que tú entres en otra voluntad, que no es la voluntad perfecta de Dios, sino que es la voluntad permisiva de Dios, con el propósito de que, entendiendo que esa no es la voluntad perfecta, pero Dios, para que tú despiertes, para que tú vuelvas arrepentido y entres de nuevo en la voluntad perfecta de Dios, a veces permite que tú entres en la voluntad permisiva de Dios. Y Dios permitió que se levantaran reyes en Israel. El primero, Saúl. Y ya saben todo lo que pasó con Saúl. El segundo, David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, fíjense lo que hizo. El tercero, Salomón. Y Salomón fue un hombre que empezó bien, pero luego entró en la apostasía. Salomón entró en la apostasía y al final de sus días se arrepintió. Y hizo tal daño Salomón, tal daño, y actuó tan mal, que Dios decretó un juicio. Y por causa de la idolatría de Salomón, Dios le dijo que iba a dividir el reino, pero que por amor a David tu padre, le dijo Dios a Salomón: no voy a dividir el reino en tus días, sino en los días de tu hijo Roboam. Y cuando Salomón muere, entonces se levanta como rey Roboam, el nieto de David. Y en los tiempos de Roboam, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Y el periodo de la monarquía establecida en la nación de Israel, dividida en dos, estaba la monarquía del norte y la monarquía del sur. La del sur duró 450 años, la monarquía de Judá, que la componían la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la parte más del sur, más austral de la nación de Israel. Y arriba en el norte 10 tribus, y esa duró un poquitín menos, duró 310 años. Los reyes que se levantaron en el norte, todos fueron horribles, fueron reyes malvados. El peor de los reyes no fue un rey, sino una reina consorte. Estamos hablando de Jezabel, la esposa de Acab. Y ese fue el periodo peor y fatal del reino del norte. Ahora, en el reino del sur hubieron aproximadamente 24 o 25 reyes. Y hubieron algunos reyes buenos. Pero la inmensa mayoría fueron reyes malos, lo mismo que los del norte. Ahora, el peor de todos es ese que está ahí, Manasés. Fíjense cómo fue Manasés, que es el único personaje bíblico de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y mira que hubieron hombres que se portaron mal delante de Dios en toda la Biblia. Pues es el único hombre
que la Biblia dice que se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Se pasó en hacer lo malo. ¡Wow! La maldad de Manasés fue horrible y la vamos a repasar en esta noche. Dice la Biblia que Manasés se levantaba todos los días con el propósito de provocar la ira del Dios de su padre. Literalmente él cada día decía, a ver, ¿qué mal puedo hacer hoy que sea mayor que el mal que hice ayer? Para provocar la ira del Dios de Israel. Yo no sé qué pasó en el corazón de este chiquillo, porque Manasés comenzó a reinar con 12 años. Ahí van a estar preparando ya segunda de Crónicas 33 del 1 al 10, y dice la Biblia en el versículo 1 que era Manasés de 12 años cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. El reino del sur, la capital era Jerusalén. El reino del norte, la capital era Samaria. Y no sé qué pasó en el corazón de este chiquillo. ¿Por qué empezó a reinar con 12 años? Porque era hijo, nada más y nada menos. ¡Wow! Para ir entrando en materia, para ir entrando en la maldad de Manasés. Nadie puede explicarse cómo un padre tan bueno, pudo tener un hijo tan malo. Porque Manasés era hijo de Ezequías, uno de los mejores, no fue el mejor, pero uno de los mejores reyes de la tierra de Israel, del reino del sur, del reino de Judá. Solamente quizás superado por Josías, que están diciendo por ahí los teólogos que Josías fue el mejor de todos los reyes. Josías, el mejor, fue nieto de Manasés. Y Manasés fue hijo de Ezequías. ¡Wow! Y Ezequías murió 37, 47, 52, con 52 años. Al final de la prédica te voy a dar un detalle precioso y recuerda esta fecha. Manasés comenzó a reinar con 12 años, muy importante. Manasés, hijo de Ezequías, cuando murió Ezequías, Manasés tenía 12 años. Recuerden eso, porque al final de la prédica hay una sorpresa histórica. Con 12 años, y cuando un chiquillo subía al trono con esa edad, evidentemente eran los regentes, que era una figura en la monarquía y en la monarquía de todas las naciones del mundo. Los regentes eran consejeros que realmente eran los que reinaban a través del niño hasta que el niño se hiciese mayor de edad. Y la Biblia dice que fue regentado por 10 años, desde los 12 hasta los 22. Yo no sé por qué pasó en el corazón de Manasés, si fue por la influencia de los regentes, o si fue porque él lo llevaba dentro en su ADN, pero se pasó haciendo lo malo. De ningún otro rey dice la Biblia que se pasó o se excedió haciendo lo malo. Y a la edad de 22 años, cuando ya él tomó el control, hizo barbaridades, auténticas barbaridades. Miren lo primero que hizo, verso número 2, siempre estamos en el 33. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, lo primero que hizo fue igualar, las maldades de los pueblos cananeos
que Dios echó de la tierra prometida para meter a su pueblo, porque Israel representaba la justicia de Dios en la tierra. Los cananeos fueron echados en los tiempos de Moisés y mejor dicho, en los tiempos de Josué. En Josué, Dios entra a la tierra prometida a los israelitas y Dios expulsa a los cananeos. ¿Por qué los expulsa? Por las maldades tan grandes que hacían. El cananeo, el eteo, el gergeseo, el jebuseo, el amorreo, todos estos eran descendientes de Canaán y hacían barbaridades en la tierra prometida. Hasta el punto que dice la Biblia que la tierra, aunque sabemos que Dios los echó, pero realmente la Biblia dice que la tierra los vomitó. Era tal las abominaciones que hacían los cananeos, hijos de Canaán, hijos de Can, con una genética horrible. Pues lo primero que hizo Manasés fue igualar en maldad a los cananeos. ¡Wow! Y eso produjo algo en el corazón de Dios, porque la justicia de Dios estaba demandando que algo sucediera. Porque después de que ya llevaban siglos en la tierra prometida los hijos de Israel, se levanta este rey para provocar al Dios del cielo y comenzó a hacer las mismas abominaciones que hacían los cananeos. Las mismas abominaciones. Pero no quedó ahí la maldad de Manasés. Verso número 3. Porque lo segundo que hizo fue reedificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Wow. Ezequías su padre, cuando entró en el trono, cuando entró en el reino Ezequías, que heredó también el trono de su padre, el abuelo de Manasés, que fue también un rey malo, pero Ezequías fue un rey bueno. Lo primero que hizo fue destruir los altares de los lugares altos, porque Dios había dicho, toda la nación tiene un lugar para adorar, y ese lugar es el templo de Salomón. Allí estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los reyes malos anteriores a Manasés lo que hacían era levantar lugares altos en todo el territorio de Israel en contra del mandamiento de Dios. Lugares altos para no acudir al templo. Y en esos lugares altos se ponían ídolos estratégicamente en colinas, en montes, en toda la nación de Israel. Y allí establecían ídolos para prostituirse delante de los ídolos y para ofrecer sacrificios. Y Ezequías los había derribado. El padre de Manasés acabó con todo eso, trayendo la gloria de Dios a la nación de Israel. Pero cuando Manasés se sienta en el trono, dijo, ¿qué hizo mi padre? Destruir 70, 80 lugares altos, a volver a edificarlos, para provocar la ira del Dios del cielo. Y estableció lugares altos en todo el territorio. Los mismos que había derribado su padre Ezequías, él los volvió a levantar y aún más, para provocarle. Te provoco. No sé qué pasaba con este chiquillo, que provocaba al Dios del cielo. Y levantó altares en toda la nación de Israel. Wow. Pero no contento con eso, dice, después de reedificar los lugares altos, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. O sea, no solamente he llenado la tierra de Israel de los lugares altos, sino que ahora voy a meter dos ídolos nuevos, Baal y Acera. Baal representa el dios sol y Acera es una diosa, la reina del cielo, que eran los ídolos predominantes en las naciones cananeas. Baal y Acera. De ahí viene Baal-Zebú. Y de ahí vienen todas las deidades de la reina del cielo, de las vírgenes. Todo está ahí, en Acera, que luego tomó el nombre de Astarot. ¿Vale? Y él levantó a Baal y Acera imágenes de fundición
Y no solo eso, sino que ahora dijo, voy a inventarme más dioses paganos. Y dio el ejército de los cielos, la diosa Luna, el dios Marte, la diosa Venus, el dios Júpiter, a todo el ejército de los cielos. Y llenó Israel de ídolos por todos lados para rendirle culto. ¡Wow! Con un fin, con un propósito: provocar la ira del Dios del cielo. No sé por qué ese odio y esa cosa, pero no quedó ahí. Verso 4 dice: edificó también, fíjense, altares en la casa. Wow. Primero llenó toda la nación de lugares altos, después se inventó otros dioses, pero no contento con eso, dice: no, vamos a llenar ahora la casa de Dios. Y trajo todos estos ídolos al templo. Wow. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, todo eso que estaba esparciendo por toda la nación de Israel, dice: no, vamos ahora a llevarlo al templo, al atrio y al lugar santo. ¡Wow! Metió en el lugar santo a Baal y a Acera. Metió en los atrios de Dios, la casa santa de Dios. Fíjense cómo es el celo de Dios, que cuando Jesús entró en el templo y vio a la gente cambiando, ¿te acuerdas de los cambistas? Y es la primera vez que se ve a Jesús con un lazo de cuerda y volcar las mesas y echar a los cambistas. Imagínense lo que sintió Jesús al ver los cambistas. Imagínense lo que sintió Dios cuando su propio ungido Manasés, para provocarlo, metió en el atrio de Dios el ejército de los cielos y la diosa Acera y el dios Baal, y dice: no solo en el atrio, al lugar santo. Wow. Para provocar la ira de Dios, para excederse en gran manera. No sabemos qué pasó en el corazón de este hombre. Ya 25, 30, 35 años reinó, 55 años, para provocar la ira al Dios del cielo. Verso 6. Y wow, hermano, pasó a sus hijos, wow, por fuego en el valle del hijo de Ginón. Usted sabe lo que era pasar a los hijos por fuego. Él rindió culto a Moloc. Moloc era un ídolo de fundición, con los brazos así, y detrás en la espalda un gran agujero, porque era una imagen de fundición hueca por dentro, así, y aquí dentro tenía el agujero, y por la espalda y por dentro hueco, y se metía dentro del horno, por los huecos de la espalda y del pecho, se metía leña y leña y leña y fuego y fuego y fuego y fuego, y la gente bebían y adulteraban y fornicaban delante del ídolo. Venga a prostituirse delante de Dios y a blasfemar delante de Dios. Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, hasta que Moloc se ponía rojo vivo del fuego. Y cuando se ponía al rojo vivo, entonces se traía un bebé, se lo ponía en los brazos, en las manos de Moloc, y robaba hasta caer dentro. Y este hombre hizo eso con sus hijos. ¿Qué le pasaba a Manasés? ¡Wow! No le importó los gritos de su príncipe, de su bebé príncipe y de su bebé princesa. Pasó a sus hijos por fuego. ¡Wow! Para provocar al Dios del cielo. Y no solo con eso, sino que hacía sesiones de espiritismo en palacio y observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado a adivinación, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¡Wow! ¿Qué le pasa a Manasés, hermano? Yo sé que un espíritu de convicción de pecado cae sobre la gente cuando escuchan este sermón. ¡Wow! ¿Qué le pasaba a Manasés? Y se buscó consejero.
Todos los reyes tienen consejeros. ¿Y sabe quién eran los consejeros? Los adivinos, los brujos, las brujas. Él se buscó un ejército de consejeros. Cuanto más brujo, más poder le daba. Cuanto más hechicera, más autoridad espiritual. Imagínense los aires de la nación de Israel. ¡Wow! Imagínense qué decadencia espiritual. Todo esto lo hacía Manasés para provocar la ira al Dios del cielo. Se excedió en hacer lo malo hasta conseguir lo que se propuso: encender la ira de Dios. ¡Wow! Verso 7 dice: además de todo esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Como ya había puesto en el lugar, en el atrio y en el lugar santísimo, parece ser que no conforme con eso, metió una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en el lugar santísimo, en el cual había dicho Dios a David y a Salomón: esta casa es en Jerusalén, la cual yo elegí sobre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¡Wow! Metió una imagen de fundición en el mismísimo lugar santísimo. Verso 9, miren lo que pasa en el verso 9. Manasés pues hizo, ¡wow!, extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones. O sea, empezó igualando a los cananeos, pero ¿cómo terminó? Haciendo más mal que las naciones cananeas. ¡Wow! O sea, no solo se pervirtió y se corrompió, sino que ejerció su autoridad para que toda la nación se pervirtiera delante de Dios. ¡Wow! ¿Qué le pasa a Manasés, hermano? ¡Wow! Verso número 10. Mire. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¡Wow! Y cuando no escuchamos a Dios, porque después de tantos años provocando la ira del Dios del cielo, la Biblia dice que Jehová les habló tanto al rey Manasés como a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y entonces, hermano, sucedió lo que tenía que suceder. Dios mandó a los asirios, verso número 11, por lo cual Jehová atrajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y la Biblia dice que estuvo allí muchos años y que fue torturado como consecuencia de su pecado. ¡Wow! Que fue oprimido. Lo torturaron con grilletes, con cadenas, por mucho tiempo. Pero hermano, wow, esto es una historia con un final feliz. Porque miren lo que pasa en el verso 12. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 13. Adelante, verso número 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración
y lo restauró, y a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. Dios lo restauró, Dios lo escuchó, Dios, aleluya. No hay pecador suficientemente grande que Dios no atienda cuando se humilla delante de Dios. Yo no sé para quién es este mensaje. Para alguien que nos ve por YouTube, o para alguien que nos escucha en la radio, o para alguien que está sentado aquí, pero su maldad no es lo suficientemente grande como para que Dios no lo atienda si usted se humilla delante de Dios. Dios lo levantó, y la historia cuenta que no solamente lo atendió, sino que lo arrancó del cautiverio y lo llevó a Jerusalén y lo sentó en el trono. ¡Wow! Y Manasés acabó sus años restaurando todo el mal que había hecho. Edificó la casa, edificó los muros, derribó los altares en los lugares altos. ¡Wow! Terminó siendo y fue enterrado junto a sus padres. ¡Wow! Porque Dios oyó el clamor de Manasés. No te equivoques. Ninguna condenación hay. Víctor, no conozco tu vida. No importa tus pecados, si han sido grandes o muy grandes, o pequeños o medianos. Si te agarras a Jesús, hermano, no hay pecador, aleluya, que Dios no atienda en Cristo Jesús. Wow. Si nosotros hubiésemos sido Dios, ¿qué le hubiésemos dicho a Manasés? El espíritu de acusación, de condena. Pero Dios lo atendió. Mire, quiero ir terminando el mensaje con una sorpresa histórica. ¿Con qué edad comenzó a reinar Manasés? Con 12 años. ¿Quién fue su padre? Murió Ezequías con 52 años, un hombre joven. Pero ¿sabe que Ezequías? ¿Ustedes recuerdan la historia de un rey que se puso malito con una enfermedad de muerte? Y que Dios mandó al profeta, creo que fue Jeremías o Isaías, y el profeta le dijo: Ezequías, prepara tu casa, ordena todo. Y Ezequías había sido uno de los mejores reyes de la historia de Israel. Prepara todo, organiza todo, que te vienes con Dios. ¿Sabe qué edad tenía Ezequías? 37 años. Una enfermedad que no sabemos qué enfermedad, pero que el profeta le dijo de parte de Dios: no vas a curarte, te vas con Dios. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Dios le había dicho: es tu tiempo ya, te vienes conmigo. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Se volvió contra la pared cuando el profeta se fue y empezó a llorar amargamente delante de Dios. Y le dijo: he hecho lo bueno delante de ti. Te ruego que no me dejes morir. No me quiero ir contigo todavía. Wow. Y 37 años. Ya se tenía que marchar con Dios. Y cuando el profeta Isaías iba por el patio de palacio, le dijo el Espíritu de Dios: vuelve, vuelve, que las lágrimas de Ezequías han provocado mi voluntad permisiva. Dile que añado. Y volvió el profeta y le dijo: Ezequías, Dios ha visto tus lágrimas, te va a respetar Dios. Y se añade a tu vida 15 años. ¿Qué edad tenía Manasés cuando comenzó a reinar y murió su padre? 12.
¿Cuándo nació Manasés? 3 años después. Si se hubiese ido con 37 años, Dios habría librado a Israel de toda aquella decadencia. No sé cómo funciona esta cosa en el reino de Dios. Yo no soy quien para descifrar los misterios. Pero ese hijo no debió de haber nacido. ¡Wow! Es muy fuerte la palabra, hermano. Porque no entendemos la voluntad de Dios. Porque hay 2 tipos de cosas según Deuteronomio 29. Hay 2 tipos de cosas. Las cosas secretas y las cosas reveladas. Y las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que sí se nos reveló es que a los 37 años Ezequías hubiese muerto como el mejor rey de la tierra de Israel. ¿Saben qué pasó en esos 15 años? Cuando Ezequías fue sano, cayó en orgullo ministerial, cayó en altivez y en vanidad. Y cuando oyeron los reyes contemporáneos de Ezequías el milagro que Dios había hecho, llegó a oído de los reyes de Babilonia y vinieron para oír el milagro, el prodigio de sanidad que Dios había hecho en el cuerpo de Ezequías. Vinieron los reyes de Babilonia para ver el prodigio del milagro de sanidad. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Los recibió y no les habló de su milagro, sino que le enseñó todos los tesoros del reino y le enseñó todos los secretos militares a los reyes de Babilonia. Y no le dio la gloria a Dios, ni le testificó de su milagro. Cayó en orgullo ministerial y en vanidad. No le dio la gloria a Dios y Dios lo sabía. ¡Wow! ¿Qué podemos extraer de la maldad de Manasés? Varias lecciones. Una, la gran misericordia de Dios. Aleluya, la gran misericordia de Dios, Stephanie. La gran misericordia de Dios. 2, que Dios, wow, conoce tu vida, conoce tus años, conoce tu futuro. Que aceptes la voluntad de Dios, sea lo que sea. Sé que el mensaje es duro, porque ¿quién se quiere morir con 37 años? Wow. Pero Dios sabía. Ezequías, antes de que Dios le alargó sus 15 años, la Biblia dice que no hubo tacha en él, que fue el mejor de los reyes, pero en esos 15 años cayó y engendró a su hijo Manasés 3 años después. ¡Wow! Hermano, la misericordia de Dios. Yo sé que este no es un mensaje cualquiera, pero habrá alguien aquí que le diga: Señor, haz lo que quieras en mi vida. Wow. Sé que este es un mensaje para gente mayor de edad. Wow. Pero es la seriedad de la palabra de Dios. Póngase de pie.